Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa del portal, programa número 46. Ahí estamos acercándonos a los 50 programas. La verdad que increíble, increíble toda esta jornada con ustedes, con todo este grupo, bueno, de Quinta Dimensión, para los que siguen por ahí. Bueno, todo lo que vamos compartiendo y justo, bueno, cerraban, así que les agradezco con una pregunta del programa anterior de Claudio Liana, con una pregunta que tiene que ver bastante con lo que vamos a hablar hoy. Justamente vamos a hablar de la patología. Así que, bueno, preguntaban ahí para los que se están sumando, los que estén por Instagram o los que agarren el video mañana o en otro o más tarde. Bueno, preguntaban justamente sobre un chico de 10 años, en este caso, que la maestra decía que tenía que ir al psicólogo. Así que bueno, vamos a hablar justamente hoy de toda esa complejidad que hay en estas cuestiones. Hola Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, mientras los voy saludando, ahí por abajo van pasando mis redes. Licenciado Matías Martín Psicología en Facebook, en Instagram, @licenciado Matías Martín, cambió para que sea más fácil ahora todavía, YouTube Psicología de Otra Dimensión, email msmartinpsicología@gmail.com, ahí para contactarme, para escribirme, está el grupo de Telegram, que después lo vamos a ir compartiendo también, Matías S. Martín, ahí está, grande Mateo, donde bueno, de a poquito se va sumando gente y vamos compartiendo las cosas y tenemos un espacio ahí para charlar con libertad, lo que hoy en día es muy valioso de todos los temas, no solo de las cosas que yo voy compartiendo, sino de, bueno, de otras informaciones y noticias que por ahí es importante también discutir por ahí, porque al final se trata de, bueno, tener una postura consciente en este mundo, hacer todo lo posible por pararse con la mayor sabiduría posible, y bueno, desde ahí cada uno creo que se tiene que alimentar con lo que considere que le hace bien en ese sentido, y bueno, en eso tratamos de aportar también. Así que bueno, vayan contándome los que están por ahí. Hola Estela Maris, ¿cómo estás? Bueno, si están mirando, desde dónde, si son nuevos, si son habituales de los programas, si lo han visto alguna vez, si les interesa el tema de la psicología y qué les interesa de psicología, me pueden contar. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de la patología. ¿Por qué? Porque justamente es uno de esos temas que hay mucho desconocimiento y pasa muchas veces, me ha pasado, por eso me parece tan importante hablarlo y tratarlo, que hay personas que escuchan algo, alguna vez les dijeron, alguna vez les dieron algún diagnóstico, eso puede ser por un lado, en alguna terapia se encontraron con algún profesional que les dio un diagnóstico y quizás se quedaron con eso, puede ser que la terapia no haya durado mucho, puede ser que no haya, digamos, no haya habido una relación larga ahí, entonces les quedó esa idea, les quedó ese diagnóstico que alguna vez les dieron. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Norma, es la primera vez. Saludos de Lavallol, bueno, saludos a Lavallol ahí. Solcito, ¿cómo está? Dice, buenas noches a toda la comunidad de Quinta Dimensión. Ya saben, ahí mi compañera y mi supervisora de todo lo que pasa en la transmisión, que vaya bien, ahí ayudándome siempre. A ver, dice Cecilia, hola, qué alegría volver a escucharte, que de tu mirada aprendemos muchas cosas importantes que nos sirven para nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Para mí es una alegría enorme tenerlos a ustedes, compartir. Por esto, bueno, siempre que pensamos un tema viene de decir, bueno, esto qué puede aportar, ¿no? Qué cosas de esta ciencia del ser humano tan amplia que es la psicología puede ser útil eh, y puede ser quizás desconocida, ¿no? Para las personas en general. Algunas personas pueden estar más interesadas. Siempre digo, esto es una visión y hoy cuando hablemos de los diagnósticos, de toda esa mirada, lo voy a repetir esto, hay muchas visiones en esto de
por ejemplo, a qué llamarle una enfermedad, qué se entiende por enfermedad, y bueno, cada mirada quizás vea cosas diferentes, ¿no? Entonces es importante que las personas también, aunque no, digamos, aunque no se dediquen o no tengan un interés especial en esto, bueno, encuentren líneas que les interesan para informarse, porque esto, la patología, como vamos a hablar hoy, es algo que puede pasar que uno un día, como preguntaban ahí al final del programa de Eliana, bueno, un día te preguntan o te dice alguien, mira, tu hijo tiene esto. Bueno, no te lo esperabas, no era algo que tenía que ver directamente con vos, pero aparece ese diagnóstico. O te dicen, bueno, no, un hermano, o un amigo, o un padre. Y uno ante eso es importante entender y tener una mirada amplia y una mirada en la que uno confíe para decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa? Así que, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Siempre tratando de que esto sea práctico y útil, ¿no? Para estas situaciones que surgen. Y también, como decía, porque pasa que muchas personas, ya sea les han dicho en alguna situación, algún diagnóstico, o pasa que uno ve un video, escucha algo, escucha una charla, o sabe de alguien que tiene un diagnóstico y empieza a escuchar y dice, uy, yo debo tener eso, porque esto me suena, esto se parece a lo que tengo. Y bueno, en ese sentido hay que tener cuidado con esas cosas, hay que ser bastante preciso, porque, bueno, digamos, un diagnóstico no es cualquier cosa. Sí hay que entenderlo, pero no es cualquier cosa, digamos, no es algo que uno tenga levemente, ligeramente, sino, bueno, después vamos a ir hablando, en la normalidad hay muchas cosas que, aspectos, rasgos, se dice, que tienen que ver con la patología. Entonces todos podemos tener ciertos aspectos que se suenan o se parecen a cosas que pasan en una patología más establecida. Y bueno, cuando vemos eso decimos, yo tengo esto, o sea, que estoy grave, estoy mal. Bueno, ahí es donde es importante, bueno, aprender más de estas cosas, poder preguntar, poder discutirlo incluso. A ver, dice Marcela ahí de Monte Grande. Bueno, bienvenida, Marcela. Fabiana desde Barra del Chuy. ¿Dónde queda? Así no, así me instruyo y aprendo. La Mare dice, el tema es súper interesante, se trata de nuestras vivencias, como info es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. Mientras voy a poner un poco el aire, porque hace un calor acá. No se va el calor, por suerte, no se quiere ir tan rápido. ¿Qué es la patología primero, no? ¿Qué es la patología en lo mental? Siempre, obviamente, vamos a ver también que hay bastantes conexiones con lo que es la patología física, médica también, porque ahí también hay una mirada, hay un recorte, ¿no? Hay algo que no funciona como debería funcionar y bueno, van y le ponen un nombre. Y entonces la persona dice, uy, yo tengo esta enfermedad. Y muchas veces es problemático eso porque corta la mirada, ¿no? Y en la enfermedad física lo vemos mucho más. En la enfermedad mental o la patología mental, en cambio, las personas cuentan menos, ¿no? No nos gusta, hay mucho más estigma con eso y miedo a decir, uy, yo tengo, no sé, un trastorno de la personalidad límite, o yo tengo esquizofrenia, o yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Estas cosas dan vergüenza, en cambio es mucho más fácil decir, bueno, yo tengo diabetes o tengo hipertensión o tengo... Bueno, entonces la gente toma más fácil esas etiquetas, por lo menos las comparte más y se queda con eso, ¿no? Y también en eso vamos viendo, acá en este canal también, y creo que todos los que estamos acá, también estamos en eso de informarnos, ir un poco más allá. Muchas veces vemos que las patologías físicas tradicionales tienen mucho más de lo que parece, ¿no? Y a veces hay un funcionamiento del sistema que está desequilibrado y quizás equilibrando ciertas cosas con la alimentación, con suplementos, dejando ciertas cosas que son nocivas, de repente esos problemas mejoran mucho y desaparecen. Cuando
Desde la farmacología te van a decir que, bueno, tenés que tomar una medicación de por vida y demás. Así que, bueno, también tiene que ver con la mirada. Esto quiero decir, uno va a ir a diferentes profesionales, diferentes formas de medicina y va a encontrar diferentes miradas. Y eso con lo psicológico, psiquiátrico, es igual también. Y también, bueno, en las preguntas, también las preguntas que me hacen es uno de los temas que más surge también sobre distintas cosas, a veces gente querida. Así que bueno, también por eso es importante meternos un poco en este tema. Hola Carolina, acá desde Montevideo, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, dice María. Hola Matías, los maestros de mi hijo me dijeron que él tenía trastorno de atención con hiperactividad en 2º grado. Me dijeron que lo lleva al psicólogo y él dijo que mi hijo no necesitaba terapia psicológica, el psicólogo. Bueno, ahí, por ejemplo, es uno de los, es un trastorno que tiene bastante polémica alrededor. Siempre en estas cosas hay corrientes que van a decir que, que hay una parte genética, hereditaria, que tiene que ver ya con el funcionamiento, digamos, con lo que se trae, y en general una parte ambiental que es la que puede disparar o no eso. Hay como siempre una polémica, es más ambiental, digamos, tuvo más que ver con el contexto donde uno creció, la familia, las situaciones de vida, o es algo que se trae. Cuando vemos visiones, por ejemplo, como tiene la biodecodificación o como tienen las constelaciones familiares, por ejemplo, vemos que, o ni hablar de las vidas pasadas, vemos que hay otras formas, ¿no?, de ver las causas, la astrología también, de por qué uno puede tener disposición a ciertas cosas. Así que, bueno, vemos que el tema ya se empieza a poner complicado. Con el trastorno de hiperactividad, bueno, siempre hay que ver. Hay fuentes que dicen que hay ciertos desequilibrios químicos que con ciertas medicaciones se corrigen. Siempre hay que asesorarse. Está bueno, es posible que eso sea el caso en algún porcentaje de las situaciones, pero después hay que ver la situación, ¿no? Hoy también este trastorno aparece en una época en que los chicos tienen muchísimos estímulos de la tecnología, entonces la atención, que bueno, obviamente seguramente los que estamos acá, si hemos hecho algo de meditación y sabemos de eso, la atención es algo que se trabaja. Entonces los chicos crecen con su atención dispersa en miles de cosas y entonces, bueno, es posible que los que sean más activos, más inquietos, les cueste mucho más todavía con cómo están creciendo. Y después, por otro lado, siempre hay que ver en qué situación está un chico, qué le está pasando, porque esa hiperactividad puede estar reflejando otras cosas que pasan en casa, preocupaciones que tiene, cosas que siente y no está pudiendo expresar. Entonces, bueno, está bien llevarlo al psicólogo en ese caso, porque la maestra algo verá, por algo lo dice, y bueno, y bien obviamente confiar si no era el caso, no era necesidad, y obviamente siempre ver entonces qué se puede hacer en esas situaciones. Hola Olga, ¿cómo estás? Griselda dice que es, ¿a qué te estás refiriendo? Aclarame, así te puedo responder. Fabiana decía Rocha de Barra del Chuy, Uruguay. Ah, frontera con Brasil. Muy bien, muy bueno. Ahí voy aprendiendo un poquito más de geografía y nuestra zona, nuestra América del Sur tan bella. Buenas noches, dice Sara, te escuché en algunas oportunidades, sos muy claro, gracias. Bueno, Sara, bienvenida, invitada a quedarte, invitada a sumarte a las redes, al Telegram, que ahí lo estamos compartiendo, como para seguir esta charla y poder profundizarla. ¿Cómo un psicólogo diagnostica una patología?, dice Griselda. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema. Después seguimos respondiendo a las preguntas. A ver, la patología, para decidir o decir que algo es una patología, obviamente tiene que haber una idea de normalidad y del desarrollo normal. Ahí, obviamente, siempre tenemos la cuestión de, bueno, ¿qué es normal? Y por eso, en algunos casos, va a llevar a confusiones. Pero, en lo básico, decimos, una persona tiene que hacer un cierto desarrollo
psicológico. Este desarrollo en general tiene que ver con la separación de su núcleo, digamos, la persona humana, como todos sabemos, tiene mucha dependencia, entonces pasa muchos años de su vida dependiendo completamente de otro, ¿no? No se puede alimentar solo, no puede resolver situaciones solo, son muchos años, por ejemplo, a comparación de los animales que en relativamente poco tiempo ya se están valiendo por sí mismos. Bueno, ¿por qué? Porque lo que lleva más tiempo desarrollar es lo mental, ¿no? Esa separación mental que en el ser humano se refleja en esto de que tu propio ego se establezca. Siempre yo lo digo esto, si bien al ego le damos muchos palos y en cierto punto y para ciertas disciplinas es el enemigo en realidad a comprender, ¿no? No a vencer, a comprender, porque ¿cuál es la función de ese ego? En cuanto a la salud mental, ese ego se tiene que formar. ¿Qué pasa si no se forma? Bueno, hay como una confusión, ¿no? Se le llama fusión también cuando, por ejemplo, un hijo queda tan pegado a una madre que no se desarrolla por sí mismo. Y eso se ve en que no se desenvuelve, no se relaciona, no tiene intereses por fuera del núcleo familiar. Hay sentimientos muy fuertes de temor a la separación. Bueno, todos esos son síntomas de un desarrollo que no se está dando. El desarrollo normal, por eso decimos siempre, bueno, los padres tienen que, obviamente, darle todo el cuidado, toda la contención a su hijo, pero en algún momento empezar a soltar. Por ejemplo, lo mando al jardín, lo mando a la escuela, lo mando a una clase y dejo que empiece a relacionarse por su cuenta y empiece a, bueno, tener sus propios problemas y a tolerar también que, bueno, va a sufrir, le van a pasar cosas, a veces no lo van a tratar bien, va a tener que afrontar todo esto. Bueno, cuando esto se va dando, la persona va haciendo este desarrollo y empieza a poder tener sus propias motivaciones, sus propios intereses, poder resolverse más o menos su vida. Bueno, esa es la formación del ego y esa es de alguna manera la normalidad. Entonces, ¿la normalidad cómo se mide? Bueno, que una persona pueda funcionar, pueda tener relaciones, pareja, amistades, que pueda trabajar. Freud definía la salud como la capacidad de amar y trabajar. O sea, una persona que puede ser productiva, que puede producir, que puede conseguir sus medios de subsistencia y a su vez que puede relacionarse. Básicamente va por ahí la cosa. Entonces, dentro de eso, vemos una persona normal, después vamos a hablar más de la normalidad, ¿no? Si llegamos, porque bueno, el tema de hoy es amplio, pero dentro de una persona que podría desenvolverse, podría hacer su actividad, podría tener relaciones relativamente buenas, empieza, si hay lo que llaman trastornos de eso, si algo de eso no está funcionando, bueno, ahí se empieza a decir, bueno, esto es una patología, ¿no? Por ejemplo, una patología de la ansiedad, algo muy común en esta época, bueno, uno maneja un nivel más o menos razonable de ansiedad. La ansiedad nos aparece cuando tenemos que hacer cosas que nos cuestan por alguna razón, que son un desafío, que hay una exigencia, un trabajo, un examen, alguna situación en las relaciones que nos pueda poner nerviosos, no sé, una charla difícil. Ahora, cuando esta ansiedad es tan grande que afecta todo, que uno ya no puede salir a la calle, que uno tiene picos de ansiedad tan grandes que hacen que, no sé, no puedas trabajar, bueno, ahí hay un trastorno, porque la ansiedad pasó esos niveles normales, manejables, y ya está empezando a tener una influencia muy grande en la vida de una persona. En general, ¿cómo se detecta una patología? Por medio de los síntomas, los cambios de conducta. O sea, el síntoma es un indicador. Igual que en lo físico, uno dice, estoy muy cansado, o tengo este dolor, o me falta el aire. Bueno, eso es un síntoma, algo pasa, algo no está funcionando bien. Bueno, en lo psicológico es igual. El síntoma es algo anormal que está mostrando que algo no está funcionando bien.
como digo, puede ser ese nivel de ansiedad elevado, puede ser miedos muy grandes que estén afectando mucho a la vida, y siempre se va a medir por, o más bien debería medirse por, cuánto afecta a la vida, cuánto afecta a lo que la persona quiere vivir y el sufrimiento. Esto es fundamental, porque si la persona no sufre, eso puede ser una gran diferencia entre alguien que elige vivir de cierta manera. Por ejemplo, elige no tener un trabajo estable y, bueno, ir moviéndose de lugar en lugar, bueno, trabajando lo mínimo para que tener la comida, lo necesario para seguir viajando, por ejemplo. Y bueno, eso, si bien esa persona no está trabajando, por ejemplo, es una elección y no le trae sufrimiento eso. Entonces, eso no es una patología, por ejemplo. O una persona que no quiere estar en pareja, que prefiere estar sin pareja, digamos, porque no es estar solo, o que prefiere relacionarse con menos personas. No necesariamente eso tiene que ser patológico. Entonces, bueno, se diagnostica, como decía, en base a eso, ¿no? Al sufrimiento, a los trastornos que está generando en la vida, al deterioro que puede estar causando en la situación de vida de una persona. A ver, voy a leer algunos comentarios que están entrando. Maricel dice, me diagnosticaron cáncer de esófago fase 3. Tengo mucho miedo a la quimio y a una futura cirugía. Bueno, eso es, obviamente es normal, es normal. Siempre que una enfermedad, esto pasa tanto en lo físico como en lo mental, trae el temor de lo que se puede perder, ¿no? Lo que va a pasar, cómo va a salir, cómo me va a afectar, cómo va a ser mi vida después. Siempre, por lo menos, lo que yo recomiendo desde, por un lado, consultar, investigar, así como les voy a decir hoy, si en algún momento les dijeron, a ustedes o a alguien querido, bueno, tenés esto, informarse, mirar, leer, escuchar charlas, buscar a ver de qué se trata esto, qué miradas hay, qué significa, aprender lo más posible. ¿Por qué? Porque, bueno, el diagnóstico en sí, pues no me quiero ir de esta pregunta, pero ahora vamos a hablar de eso también. El diagnóstico, como digo, puede haber un profesional que diga una cosa y otro que diga otra. A veces los profesionales no explican bien estas cosas y te dicen algo y te lo sueltan así. Bueno, con lo médico pasa lo mismo. Yo, por lo menos, obviamente sin ser médico y sin poder meterme en las cuestiones específicas, cada vez lo veo más. Así que recomiendo siempre en esas cosas consultar en lo posible, ver qué otras miradas hay, además de la mirada, digamos, de la medicina tradicional alopática, que te va a decir, bueno, hay que hacer esto sí o sí, tener opciones y ahí elegir también uno el tratamiento. O también puede ser el complemento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para fortalecerme, para que me afecte menos, para que mi sistema inmunológico esté fuerte, atravesando todo esto? Y después, bueno, son situaciones obviamente que ponen en duda muchas cosas, porque eso, el miedo puede tomar muchas formas, ¿no? Depende de lo que cada uno le traiga a esa enfermedad, a esa problemática. Bueno, en esos casos sí es importante consultar, hacer una terapia muchas veces para acompañar, quizás algo focalizado. Bueno, necesito una terapia y un acompañamiento en este tiempo, en este proceso que estoy atravesando eso. Bueno, y ayuda mucho a acompañar estos miedos, a ver qué va pasando, a que la cabeza no se nos vaya en preocupaciones que no son, a ir encontrando cómo resolver las cosas que van pasando con eso. A ver, dice Paola, a mí me diagnosticaron trastorno de ansiedad de un psiquiatra, me medicó con antidepresivos y ansiolíticos, no me resultó. Sí, la terapia, no volví al psiquiatra. Bueno, ahí está. Vamos a hablar un poquito de, esto decía, un poco de qué se trata, de qué es un diagnóstico, digamos, de qué se considera una patología. Y dentro de eso hay riesgos y beneficios
de tener un diagnóstico. Vamos a empezar con los riesgos, ya que un poco es esto que vos decís. El riesgo primero es la desinformación, ¿no? A veces, y pasa muchas veces, a veces hay psiquiatras más hábiles en la comunicación que otros, que te tiran esto así, te dicen, bueno, vos tenés esto, y no te explican. Uno cuando le dan un diagnóstico tiene que preguntar, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Esto cómo se trata? ¿Esto es común? ¿Esto mejora? ¿Qué tiempo lleva? Bueno, todo lo que a uno se le puede ocurrir preguntar para entender mejor qué es lo que te están diciendo, qué nivel tiene, porque cada patología va a tener un grado, un nivel de gravedad. Por ejemplo, la esquizofrenia, que después si llegamos ahí les voy a mostrar un poco una clasificación en cuanto a el nivel de seriedad podría ser, que también tiene que ver con esto, qué tanto se pudo desarrollar este ego, este yo, y las fallas en eso, los problemas en eso, son los que están relacionados con las patologías más severas, y un ego más o menos es donde va entrando en lo que es la neurosis, que es lo que escuchamos, el obsesivo, la fobia, la histeria, y después la normalidad, que como decía, puede tener rasgos de muchas cosas, o bajo presión, en alguna situación, puede también tener una patología. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 4 personas va a tener en su vida una patología, digamos, diagnosticable, ¿no? Así que estamos hablando de una gran cantidad de personas. Bueno, esto que contás, Paola, fue una apreciación que quizás podría haber servido la medicación. Yo siempre le digo a mis pacientes, que yo creo que hay que tener cuidado con la medicación, pero no es que estoy en contra en sí, sino que hay que ver. En general, lo que sí creo que no hay que hacer es tomar medicación y no hacer un tratamiento, porque la medicación sola lo que ataca son los síntomas. Y si uno no está tratando lo que hay de fondo, lo que pasa atrás que causó eso, bueno, no va a haber mejoría, ¿no? Entonces, el síntoma, lo que se dice, es vuelve a aparecer de otra manera, o quedás dependiendo de la medicación toda la vida. Bueno, después está el error también, porque puede haber un error. Yo he escuchado muchísimos casos de personas que vienen y me dicen, me diagnosticaron con esto. Y la verdad es que no parece tener las condiciones para tener ese diagnóstico. Por lo tanto, es posible que haya habido un error, y bueno, eso se soluciona tanto teniendo un profesional de confianza en el que uno pueda preguntarle todas estas cosas, como también investigando, averiguando, como digo, y en ciertos casos, bueno, también buscando segundas opiniones, cuando es algo así, por ejemplo, que, bueno, te va a llevar a empezar un tratamiento con medicación, etc. Por eso digo, si hay un tratamiento terapéutico que lo puede hacer el psiquiatra, si tiene regularidad, lo puede hacer un psicólogo, o puede ser otro tipo de tratamiento, bueno, que acompañe eso y que apunte a que, bueno, la medicación se toma por esto, pero vamos a apuntar a que no sea necesaria cuando estos síntomas, cuando se esté mejor, bueno, en ese caso, entonces puede haber estado bien, y quizás a vos lo que te funcionó fue la terapia. Y no hacía falta. Muchas veces también pasa esto. El psiquiatra, por su formación, medica, si bien hay psiquiatras que no tienen que tienen cuidado con eso, y a veces uno con una terapia, esos síntomas que parecían terribles bajan, porque es esto, ¿no? Como decía, la ansiedad, la depresión, estas cosas que son muy comunes, el ataque de pánico, el estrés postraumático, cosas que en su momento parecen tener síntomas muy espectaculares, porque de repente es como que no se puede hacer nada, no se puede salir de la casa, no se puede trabajar, no se puede afrontar ninguna situación. Con un tratamiento mejora muchísimo, y bueno, se ve que, bueno, algo lo disparó, eso generó un desequilibrio, y entonces por eso en ese momento se manifestó con tanta fuerza, pero quizás no era necesario medicar. Entonces, bueno, es lo que digo, siempre hay que ver.
A ver, dice María, no encontré contención en ningún lado. Estaba hablando del diagnóstico de tu hijo, ¿no? Leyendo libros, lo mandé a guitarra y se acomodó bastante. Hoy es un excelente guitarrista, pero es vergonzoso. Bueno, por eso digo, ¿no? Ahí hay que ver, en general, decía, ella contaba recién que su hijo lo había diagnosticado de trastorno de atención, de déficit de atención. A veces puede pasar eso, una cierta timidez, cierta dificultad con cosas sociales, bueno, se manifiesta de esa manera. Y queda una forma de personalidad, pero bueno, si se puede desenvolver en las cuestiones de la vida, eso no significa que fuera esa patología, por ejemplo, ¿no? Hola María Isabel, buenas noches. A ver, hola Cintia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí, hace mucho que no te veía. A ver, dice, sufro de flujo de sangre y no quiero ir al médico, le tengo fobia al médico. Y sufro varios que me aconsejás, perdón, no puedo tomar medicamentos, me queda muy mal al estómago. La ginecóloga una vez me trató muy mal y no puedo encontrar a alguien bien, que no te asusten. Bueno, hay que ver, ¿no? ¿En qué te asustó? Muchas veces pasa eso, los médicos, como no tienen esa formación en la formación del médico, psicología es una pequeña materia y ven algunas cosas, por ejemplo, cuando hay tantas cosas que ver, si no de psicología, por lo menos del trato con las personas, de la conexión de la mente y el cuerpo, y a veces te dicen cosas, además que los médicos en general te ven poco tiempo, están también apurados, tapados de trabajo, muchas veces enseguida ya sin escucharte te mandan algo, te medican. Obviamente no todos los médicos son así, pero es algo que pasa mucho. Entonces, bueno, genera muchas veces situaciones traumáticas, ¿no? Fui, me dijo algo, a veces o me trató mal, me retó innecesariamente, ¿no? A veces el reto está bien cuando uno no está haciendo algo que necesita hacer, que le hace bien, cuando no está prestando atención, ocupándose de su problema. Pero a veces, bueno, te dicen cosas porque simplemente lo que a ellos les parece, metiéndose en cosas de tu vida, etcétera, etcétera, y genera experiencias traumáticas. Siempre en eso, a ver, creo que tanto en médico como psicólogo es importante si uno tiene una recomendación, ¿no? O sea, si podés encontrar a alguien que te diga, mira, yo fui acá, este médico, la verdad que bien, te trata bien, o este psicólogo me funcionó, me hizo bien, eso es lo mejor que puede pasar, porque de esa experiencia, si bien puede pasar que a alguien le resulte a una persona y a otra no, más en la terapia que hay que generar una relación, más todavía, pero bueno, ya, digamos, es confianza, ¿no? De alguien que ya trató con esa persona. En esos casos, a ver, lo que no hay que quedarse es con el miedo, porque uno cuando tiene que tratar algo, consultar algo, y no lo está consultando, y ahí empieza a volar, ¿no? La imaginación de qué pasará con esto, si avanzará, si me traerá problemas, entonces también genera miedos. En esos casos creo que hay que buscar, afrontarlo, mentalizarse, como digo, buscar a alguien y mentalizarse, bueno, ¿a qué vas? Si vas a que te hagan un estudio, que te digan un tratamiento, bueno, voy a eso y trato de lo demás no prestarle tanta atención, no dejar que em, que me desvíe de lo que tenés que hacer, que uno lo que necesita en esos casos es claridad, entender qué le pasa y en todo caso, bueno, que te den opciones de tratamiento. A ver, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás? Dice, te está respondiendo a Maricel, si tal cual Maricel vas a estar bien, él tiene razón, yo tuve un grave cáncer de mama hace un año de quimio, hice un año de quimio, 3 meses de rayos, pero lo complementé con alcalinización, ácido ascórbico, limón, uña de gato, vitaminas, sal, B1, B6, B12, sal y me fue genial, pregunta a otros profesionales. Bueno, exactamente, creo que buscar esa mirada integral en esos casos es lo mejor que se puede hacer para uno también ver la parte que ayuda a fortalecer, ¿no? Y no solo esta parte de la medicina que busca, bueno, atacar el problema, que obviamente tiene su sentido para que no se agrave y demás, pero bueno, buscando complementos
es mucho más posible que uno esté mejor tratado, ¿no? Bueno, dice también, es verdad, con respecto al cáncer, suprimí emociones y lo autodecreté. También eso, uno en la enfermedad, ya sea física o mental, siempre es importante. Bueno, como decía antes, si bien lo útil, digamos, los problemas, bueno, es que haya errores, como decía, es que se genere un etiquetado de la persona que diga, uy, me dijeron que soy esto. Hay personas, por ejemplo, me dijeron que soy depresivo. Bueno, se quedan con eso, porque dice, bueno, me lo dijo un médico, y eso hace que te veas de esa manera. Eso genera un autoconvencimiento de la situación. Entonces pasa que uno no busca recursos, por ejemplo, que uno no confía en la mejoría. Y yo les aseguro que hay que confiar siempre en la mejoría. A mí me ha pasado de personas que venían de muchos tratamientos y en algún momento, en este caso tratándolo yo, pero también me ha pasado de otros que les fue bien después, probablemente. En el momento enganchan y renovando realmente la esperanza, buscando ver las cosas de otra manera, bueno, se puede cambiar. Siempre las patologías pueden mejorar mucho, todas, si bien no en todos los casos va a pasar, no en todos los casos los tratamientos funcionan, pero las patologías mejoran mucho y realmente la gran mayoría, si hay voluntad realmente de cambiar y de hacer los tratamientos, se superan. Y muchas veces una persona que tuvo un diagnóstico tremendo en un momento, después tiene una vida no solo normal, sino incluso con cosas muy buenas, crecimiento, desarrollo, que quizás esa etiqueta no lo hubiera permitido. Entonces es eso, ¿no? El problema es esto, cuando se cronifica, cuando queda la medicación, muchas veces las personas siguen tomando la medicación que les dieron, dejan de ir al psiquiatra y siguen tomando la medicación, se automedican, porque lo que quieren es la solución del síntoma, aunque muchas veces el síntoma no se está solucionando, pero quieren sacarse el problema de encima y no quieren ir al fondo, ¿no? Entonces también la etiqueta ayudó a que eso quede ahí, quede trabado en, bueno, algo que me dijeron y listo, no hago nada más con eso. ¿Cuáles son las ventajas de tener un diagnóstico? Bueno, primero, si uno está bien informado, entender, como digo. Por ejemplo, como decía recién, tomando este ejemplo que es tan común hoy, el ataque de pánico. El ataque de pánico es algo que da mucho miedo, porque en el momento hay esta sensación de miedo a morir, hay una ansiedad tremenda que de repente te puede pasar en cualquier momento, y hace que, bueno, uno empiece a no querer ir a, no sé, a lo que se llama, o que se relaciona o causa agorafobia, que uno empieza a tener miedo al afuera también, porque te pasaron situaciones, porque en cualquier lugar te agarró, bueno, entonces genera mucho deterioro, genera mucho miedo, genera mucha pérdida de posibilidades de actividades, y es algo que uno tiene que entender. Lo primero que tiene que entender, por ejemplo, es que es algo psicológico y no físico. Porque muchas personas cuando les pasa eso piensan, bueno, voy a tener un infarto, me voy a morir, y ese temor es gran parte del sufrimiento. Cuando se entiende, bueno, esto es un pico de ansiedad, con los síntomas de la ansiedad, ¿no? Palpitaciones, transpiración, mareos, etcétera, etcétera. Uno ahí ya entendiendo mejor dice, bueno, es esto. Muchas personas ya con eso empiezan a poder decir, bueno, esto me está pasando, bien, bueno, lo tengo que atravesar, porque uno ya sabe, son unos minutos, después pasa, eh, conociendo también algunas herramientas que ayudan, pero conocerlo ya es gran parte de la situación. Por ejemplo, en una depresión, entender, bueno, esto es una depresión crónica que estuvo en distintos momentos de la vida o es una depresión que tuvo que ver con lo afectado en un momento, algo que pasó, algo que te afectó, una pérdida, un impacto grande que hace que de repente eso te cause que estés bajoneado, que no tengas más energía, más motivación.
Bueno, esa diferencia, por ejemplo, es muy importante para entender también qué está pasando. Entonces, conocer es fundamental. Después, la normalización también de esto siempre pasa, y como decía recién, en la patología mental o en la problemática mental, porque no siempre es patología, que es algo que da vergüenza, que uno no quiere hablar, todos queremos esconder estas cosas, como hablaba la vez pasada, ¿no? La sombra. No queremos hablar, mostrar estas partes, mostramos la máscara, lo que los demás quieren que vean, lo que nos hace sentir bien, y todo esto muchas veces lo ocultamos. Entonces, como no se habla, más lo que no se habla, lo que no se comparte, más queda dando vueltas en la cabeza de uno. Y ahí en general se agranda, en general la preocupación aumenta, crece, y normalizar esto, ver que, bueno, esto le pasa a muchas personas. Por ejemplo, como decía, la depresión es considerada eh, una epidemia por la extensión que tiene, o sea, le pasa a muchísimas personas. Los trastornos de ansiedad también. Entonces, bueno, saber primero que esto es común, saber que otras personas lo han pasado, escuchar experiencias, porque una vez que uno dice, bueno, a ver, me diagnosticaron esto, a ver qué pasa. Empezás a escuchar y ves, bueno, yo tuve esto, estuve y lo superé. O quizás tuve esto mucho tiempo y lo sufrí y no me di cuenta que con este tratamiento lo podía mejorar. Entonces ayuda a conocer experiencias de otros y ver que no es algo tan terrible como parece siempre en el temor de uno. Como hablaban recién, ¿no? Siempre el temor, la fobia, lo que va a venir, hace que uno evite las situaciones. En este caso, afrontar y decir, bueno, a ver, a mí me está pasando esto, yo la estoy pasando mal, estoy sufriendo, me dijeron que es esto. Bueno, a ver, me informo, conozco, veo cómo le pasa a otras personas. Y después las herramientas, porque cada situación tiene sus herramientas para superarlo. Así como, por ejemplo, el ataque de pánico, se recomienda, bueno, buscar un lugar tranquilo si te está pasando, hacer algo que te ayude a distraerte. Bueno, de repente son herramientas, o si estás pasando, si estás deprimido, tomo estas dos que son bastante comunes. Bueno, a ver, no quedarte tirado en la cama, empezar a hacer alguna actividad, por ejemplo, en la casa, arrancar el día y cambiarte igual, a buscar cosas que te gusten, que te hagan bien. Bueno, siempre uno va a encontrar herramientas que son específicas de cada situación, que hacen que, bueno, de algo que en principio asusta, que es desconocido, que uno dice, uy, esto, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a quedar? ¿Qué me va a traer? Bueno, ya uno ahí empieza a encontrar herramientas que ayudan a que uno empiece a ver que no es para tanto, no es tan grave lo que pasa. A ver, dice Susana, si no tengas miedo, pedir al universo y vas a ver que aparece alguien con vocación. Hay que hacerse estudios y saberse sano, no te dejes estar. Exactamente. Bueno, confiar también, porque cuando uno realmente quiere estar mejor, cuando uno no... a ver, espera, porque me perdí un comentario de Cintia. Sí, que cuando estoy indispuesta sufro flujo de sangre, un tratamiento natural sin ir al médico tradicional. ¿Qué recomienda ginecólogo, mujer o varón hoy en día? Bueno, esto ahí justamente es una cuestión que es importante también escuchar experiencias, ¿no? De ahí que las mujeres, que son las que más lo viven esto, obviamente, tienen sus experiencias de qué les funciona. Y bueno, también es eso, ¿no? Cuando uno quiere y también quiere ver, bueno, con qué se puede conectar esto, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Con qué se relaciona? Que muchas veces, digamos, todo lo que tiene que ver con el periodo está muy conectado con las emociones. Bueno, también poder conectar, no quedarnos únicamente con el síntoma, que es lo que se ve, que es lo que llama la atención y que es lo que muchas veces las personas se quieren sacar de encima, y decir, bueno, no quiero, ya está, no quiero sentir esto. Obviamente que no, que nadie quiere sentir ese sufrimiento porque sí, pero bueno, hay que entender que el síntoma siempre está indicando algo. Por ejemplo, a ver, Mateo, si puedes compartir la primera de las placas.
para que, bueno, vean un poco, como les decía, cómo es esto. Ahí está, muchas gracias, Mateo. Bueno, esta es digamos, una clasificación que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Los niveles de lo severo que puede ser una patología, y cada una de esas patologías sería un ego menos formado que más problemas de formación tuvo, podemos decir, ¿no? Entonces, si a la esquizofrenia, donde los grandes problemas son de separación, no hubo una buena separación, o a veces hubo relaciones con la madre, o en general que tienen que ver con la dificultad de soltar, la dificultad de que ahí haya dos personas, y entonces la dificultad de ese niño de desenvolverse, ¿no? De ir creciendo y de ser su propia persona. Después está el famoso trastorno límite, que, bueno, que es el también trastorno borderline, que, bueno, es una persona que también tiene como una sensación muy frágil de sí misma, entonces va a los tumbos, digamos, ¿no? No maneja sus impulsos, entonces muchas veces son personas muy impulsivas, y al tener esta imagen tan negativa también de sí mismo, también tiene muchos problemas en las relaciones, de desconfianza, de cosas paranoicas, si bien no es la paranoia del delirio, cosas paranoicas de desconfiar mucho del otro, de pensar que te están perjudicando, y mucha dificultad para ordenarse, para hacer, digamos, mantener cosas de la vida, ¿no? Trabajos, relaciones. Fíjense cómo esto es una escala donde cuanto menos se formó bien ese ego, más difícil es hacer las cosas de la normalidad, ¿no? De un adulto, digamos, que puede empezar a desenvolverse en sus cosas. De ahí el bienestar, la felicidad, el sentido de la vida son cosas que en general la psiquiatría no las considera, pero sí las hablamos mucho acá en los distintos programas, que tienen que ver con, bueno, ya más allá de la normalidad, ¿qué es una vida feliz, una vida consciente, una vida con sentido, una vida conectada a cosas más profundas de la existencia? Todo eso existe, pero bueno, la psiquiatría en general no toma en cuenta estas cosas, pero sí estudia muy bien toda la parte de los problemas, ¿no? Ahí está el narcisista también, el famoso narcisista, que solo está en realidad es tan frágil su sensación de sí mismo que está siempre preocupándose, no puede tener una preocupación por el otro, entonces es egoísta, y además muchas veces es ya sea el que se vende como lo mejor del mundo y tiene toda esta imagen muy artificial, o personas que no son narcisistas en el sentido de, ay, qué bueno que soy, qué lindo que soy, pero sí quiere decir que tienen también mucha sensación de fragilidad en sí mismos, entonces va a costar mucho también. Por ejemplo, conocí a alguien y enseguida me hizo, no sé, no me contestó un mensaje, y enseguida pienso que esto ya está, que se terminó, que algo vio que no le gustó, o sea, tiene esa imagen frágil de uno mismo, lleva a que se malinterpreten todas las situaciones, que se vea todo desde uno mismo, que haya mucha necesidad de validación. Cuando hablamos de la pirámide de Maslow, esta parte del reconocimiento de los demás, bueno, cuanto más frágil es esa sensación de uno mismo, más necesidad hay de que que los demás te elogien, te digan cosas lindas, te validen, ¿no? Te hagan sentir bien por lo que viene de afuera, porque la sensación de adentro es muy frágil. Y después viene la neurosis, ahí estaba hablando recién de la fobia. ¿el síntoma cuál es? Lo que se ve. Entonces la fobia es un miedo desproporcionado, se dice, porque la misma persona dice, no sé por qué tengo tanto miedo a esto, a algo que muchas veces puede tener cierto sentido, como puede ser, bueno, miedo a las alturas. Bueno, las alturas tienen un riesgo objetivo, podríamos decir. Pero a su vez hay fobias a insectos, hay fobias a los globos, hay fobias a los ascensores, o sea, situaciones que no deberían producir miedo y sin embargo lo producen. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Estos trastornos de la neurosis tienen que ver mucho con la sombra, con lo que hablamos la semana pasada,
con aspectos que no se ven de uno mismo, entonces se reflejan afuera, se proyectan afuera o se toman esas medidas para controlarlo. Por ejemplo, el obsesivo, que es el que piensa mucho, ojo con esto, hay un trastorno obsesivo compulsivo, que es la persona que tiene que controlar la luz, que esté cerrado el gas, que todo lo hace con rituales, y hay personalidades más obsesivas que son las personas que más necesitan el orden, el control de todo, que son más rígidos. Entonces, ojo que acá hay niveles. Pero bueno, ¿el síntoma cuál es? Bueno, el síntoma en la fobia, el miedo, este miedo terrible a algo que va a pasar. Y ese miedo, en realidad, tiene más que ver con un desconocimiento de uno mismo, donde uno lo que tiene que conectar es, bueno, a ver qué cosa de mí realmente es la que me produce ese miedo. En la fobia muchas veces se dice que la agresividad que uno tiene, que no, por ejemplo, no reconocida, como hablaba la vez pasada, tengo enojo, pero no lo puedo manifestar. Entonces lo mando a la sombra. Bueno, eso aparece en cosas que me da miedo, porque en realidad esa cosa que aparece y me da miedo representa que me va a hacer algo, que me va a atacar, por ejemplo, un insecto. Bueno, está representando en realidad mi agresividad interna que no puedo reconocer. Entonces ya las partes, digamos, de la neurosis y muchas veces de la normalidad, lo que pasa es más simbólico, tiene un sentido que uno tiene que entenderlo y que el síntoma lo que te está diciendo, acá hay algo, prestale atención. Y ahí uno elige, ¿no? Bueno, voy más a lo profundo a ver qué me está pasando o simplemente me tomo algo o hago lo que sea para que esto no me pase más, que muchas veces lo que hace es traer problemas más grandes. Bueno, ya está Mateo, si querés, lo podés sacar. Hay otros que, bueno, un poco los mencioné, pero no nos va a dar el tiempo. A ver, voy a leer algunas preguntas antes de ir cerrando. Dice Norma, a ver, para si no me pasa alguna. Sí. Todo se genera en nuestra mente. Yo estoy estudiando biodescodificación y no dejo de sorprenderme. Siempre se puede sanar. Exactamente. Esto está representando algo que pasa en la mente de uno. El conocerlo, el entenderlo, va a servir para, por ejemplo, decir, bueno, a ver, esto muchas veces se puede entender como de qué forma una persona afronta los conflictos. Entonces, por ejemplo, el obsesivo que decía recién, que es la persona controladora, fanática del orden, muy de la cabeza, muy de pensar, ¿qué está haciendo? Buscando con ese orden, el orden afuera, controlar el desorden que hay adentro, en la mente, ¿no? Con que todo esté limpio, impecable, está buscando no afrontar que hay cosas adentro suyo que las siente, las vive como sucias o desordenadas. Y muchas veces esos son pensamientos agresivos, sexuales, deseos, cosas que como la persona no puede afrontar y está en la sombra, se trata de controlar en el afuera. Entonces, entender cómo uno afronta los problemas ayuda mucho. Por ejemplo, la persona que es muy controladora, que es muy de la cabeza, el pensamiento, todo lo razono, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un trabajo de conectarse más con los sentimientos. Por un lado, conocer esas partes rechazadas de uno mismo. Por otro lado, conectarse con lo que sentís, sacarle un poco de cabeza, ir a equilibrar al corazón. Entonces, con entender cada patología, cuál es el problema, como decía antes, por ejemplo, el trastorno límite, bueno, va a tener que buscar orden, estructura, mantener cosas estables en su vida y no estar cambiando apenas su estado de ánimo le hace fastidiarse o enojarse con algo. Bueno, entonces sirve para entender en cada problemática cómo uno está reaccionando al sufrimiento, a lo que le pasa, y eso nos ayuda a ver por dónde está la solución, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tratar. A ver, ahí sí, Susana dice, es verdad, no sufrí depresión con el cáncer, pero sí con la muerte de mi madre. Se sale, es como dice, al principio es tal cual, difícil y pasa y deja enseñanza. Bueno, exactamente, esto también es importante, ¿no? La visión que uno le dé, por lo menos es mi forma de trabajar.
una problemática. Por algo pasa, ¿no? Como digo, las personas y en este mundo donde tenemos que producir únicamente, donde tenemos que estar bien, donde tenemos que mostrarnos bien, donde nos da vergüenza que nos pasen cosas, queremos seguir adelante, ¿no? Queremos seguir el ritmo. Y estas cosas que nos pasan están dando un mensaje. Están diciendo, bueno, ojo, si estás con esta ansiedad, si estás triste, si estás con estos síntomas, algo pasa. Y eso, en general, cuando uno le presta atención, lleva a mejorar. Porque como he contado muchas veces, por ejemplo, la depresión viene cuando uno afrontó algo muy difícil o cuando hubo una pérdida. Bueno, eso te puede llevar a reevaluar el lugar que tenía eso. Por ejemplo, un trabajo. Hay personas que, bueno, perdí un trabajo, me deprimí. Bien, en principio es entendible, es normal. Pero después uno tiene que ver, bueno, ¿qué significa para mí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto apego con esto? ¿Creo que no voy a poder hacer otra cosa? ¿No creo en mis capacidades? Me sentí mal porque sentí como un rechazo, que acá me echen, etcétera, etcétera. Entonces, eso que pasa es una enseñanza para que uno profundice, para que uno siempre tenga más libertad, para que yendo a esas cosas, entendiendo qué te trajo el problema, se pueda vivir la vida con más libertad. Luego de superar eso, que la mayoría de las veces se puede superar, si uno tiene esta actitud de, bueno, lo que me pasa lo tomo, no lo rechazo, no me lo saco de encima, sino lo tomo y digo, a ver, esto qué me está diciendo, qué me está trayendo y qué tiene que ver con mi crecimiento, ¿no? Qué tiene que ver con hacia adelante. Y yo les puedo asegurar también que muchas personas llegan a una terapia por un problema, que obviamente lo que quieren es solucionarlo, y después se dan cuenta, bueno, cuánto aprendieron de eso, ¿no? A escuchar las emociones, la humildad, a cómo, qué problemas sabían, cómo te relacionabas, en cómo tomabas las situaciones, y realmente la vida mejora por eso, cosa que si no hubiera pasado esa patología, quizás nunca se hubiera afrontado todo eso. Bueno, ahí está, muy lindo que se armó un diálogo, también hablando de lo que fueron contando. María dice, muchas gracias, buena psicología, me encanta ayudar. Bueno, creo que también esto es una muestra de cómo todos nos podemos ayudar con las experiencias de cada uno, ¿no? Alentando al otro a ver lo que por ahí encerrado en ese momento no puede ver. Bueno, estamos cerrando ya por hoy, que ya viene Claire con Bio de Todos Uno, Biodescodificación Online. Bueno, les dejo ahí mis redes, como les decía, el Telegram, Instagram, licenciado Matías Martín. Agréguenme, súmense, ayúdenme también a compartir esas cosas, a que esto llegue a más gente y pueda ayudar a más gente, así como nos ayudamos también entre nosotros. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.